Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD y damos la bienvenida formal a una persona que le tenemos mucha estima, pero sobre todo de la que siempre aprendemos, a Ivanhoe NG Cortiñas, economista, un hombre que ha estado en diferentes entidades públicas y tiene experiencia de Estado probada, pero sobre todo que hace unos días ha emitido unas informaciones y unos análisis sumamente interesantes sobre el tema en el tapete de la auditoría que pretende realizar la Contraloría General de la República a las entidades públicas. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Loreni, por darme la oportunidad de estar en Despierta RD, a Julián también. Y ciertamente yo creo que este es un tema que ha estado en el debate en estos días, porque desde que el gobierno dominicano anunció el interés de que a través de la Contraloría General de la República se hicieran distintas auditorías, investigaciones y estudios especiales en las gestiones de las distintas instituciones del gobierno pasado, pues tan pronto se anunció eso, pues algunos profesionales del área y exfuncionarios que han trabajado en el tema del control y del tema de auditoría, pues nos hemos pronunciado respecto al tema. Yo quisiera pensar, Loreni, que esta decisión del gobierno dominicano de pedirle a la Contraloría que audite, que realice investigaciones y que incluso contrate firmas de auditores privados externos para que audite a las instituciones públicas y las gestiones pasadas, yo quisiera pensar que es por desconocimiento y no por conocimiento de causa. Porque si fuera por conocimiento de causa, estamos hablando de una grave decisión. Y si es por desconocimiento, yo creo que se puede enmendar la situación. Y para eso justo escribí este artículo al que hacías referencia sobre cuál es la competencia, cuál es el organismo estatal que debe de realizar las auditorías externas. Porque resulta que la Constitución de la República Dominicana y primeramente, antes que la Constitución, la ley de la Cámara de Cuentas, que es la 10-04, estableció lo que se denomina el Sistema Nacional de Control. Y dentro de ese Sistema Nacional de Control estableció 4 patas, que así también lo establece la Constitución del 2010, que son el control externo, que lo lleva a cabo como organismo rector, máximo organismo rector, la Cámara de Cuentas. Está también la Contraloría General de la República, que es el organismo dependiente del Poder Ejecutivo, fíjese bien, subrayo, dependiente del Poder Ejecutivo, que tiene la responsabilidad del control interno. Está el control legislativo, que tiene un papel de alguna forma externo, y también el control social, que lo despliegan, lo realizan las distintas instituciones de la sociedad civil. Entonces, tanto la ley de la Cámara de Cuentas como la ley de la Contraloría General de la República y la Constitución Dominicana le da rango constitucional a la Cámara de Cuentas para que lidere todo el sistema del control de la República Dominicana e incluso, ¿no?, en las distintas leyes de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría subordina a la Contraloría respecto al tema de la remisión de información periódica a la Cámara de Cuentas. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la contratación de firmas externas, como ha instruido el presidente de la República al Contralor de la República Dominicana, resulta que si bien es cierto que la Contraloría está facultada para contratar firmas privadas, lo está haciendo dentro del marco de su ley. ¿Y cuál es el marco de su ley? ¿Y qué establece el marco de su ley? Bueno, precisamente todo el Sistema Nacional de Control Interno. Vale decir, todos aquellos dispositivos, regulaciones, normativas, ordenanzas que tienen que ver con el manejo interno de una entidad. Es como en el sector privado, que está el auditor interno, ¿no?, que fiscaliza todo el cumplimiento, vela por todo el cumplimiento en una decisión razonable de seguridad que tiende, ¿no?, a monitorear los procesos y la ejecución. Entonces, como puede ver, la Contraloría General de la República hace ese papel y si lo hace, entonces en el gobierno dominicano, como parte de la dependencia que tiene con el Poder Ejecutivo, pues obviamente cuando se va a hacer una auditoría externa, no puede ser juez y parte, ¿no? Es decir, no puede ella abrogarse el derecho luego de decir que lo que hizo está bien o lo que no hizo está bien o, no o está mal. O sea, Por para, lo tanto, y un punto, perdón Julio, y un punto que yo quiero destacar en esto es que hay un precedente importante, relativamente reciente, del 2015, que es una sentencia que emitió el Tribunal Constitucional, la 001-15, que
que establece dándole ganancia de causa al Banco Central en una discusión legal que tuvo con la Cámara de Cuentas, porque como la Cámara de Cuentas es la que rige el control de todo el tema de las auditorías externas y también del registro y monitoreo de las firmas de auditores privados externos, le dio ganancia de causa al Banco Central, el Tribunal Constitucional. ¿Pero por qué le dio ganancia de causa? Porque el Banco Central es una entidad autónoma y en esa calidad, por su autonomía constitucional, es que el Tribunal Constitucional le confiere ese derecho de poder contratar firmas privadas. No así las instituciones del gobierno central, que no están facultadas para ello porque no tienen rango constitucional, pero además también porque la Contraloría está dispuesta tanto por la Constitución Dominicana como por su propia ley, la 10-07, de velar por el tema del control interno. Pero en este caso, entonces, primero, para no interpretarlo, la Contraloría no está facultada para contratar firmas externas para hacer esta auditoría. ¿Esto no agregaría más transparencia al proceso? Está facultada, pero dentro de los límites que le establece su ley, que tiene que ver con el control y auditoría interna. Si contrata una firma privada de auditoría externa solamente por el poder que confiere, ¿no?, en un país como el nuestro, la Presidencia de la República, pues estaría viciando el proceso de investigación y casi seguro que se caería en los tribunales de la República. Por el hecho cierto de que no está investida, no tiene la potestad la Contraloría de hacerlo. Y en todo caso, que si quisiesen hacer de la vista gorda con este tema, pues resulta bien hacer que la ley de la Cámara de Cuentas establece que cuando una firma de auditoría externa, privada, realiza un experticio de esa naturaleza, el visto bueno final, quien lo da es la Cámara de Cuentas de la República. Y es por eso Dominicana. entonces que estos informes que podrían arrojar la Contraloría o estos resultados de estas auditorías que hiciera no son vinculantes en un caso penal. No son vinculantes. Los únicos informes que son vinculantes son los que realiza la Cámara de Cuentas cuando se trata de, en su papel o su rol de auditor externo. O sea, que se caería. En el caso de la Contraloría, el único elemento vinculante tiene que ver con la parte administrativa dentro de la perspectiva de su rol de control interno y de auditor interno. En la anterior ley de la Contraloría, la 38-94, sí le daba esa facultad de ser también auditor externo y chocaba de alguna forma también con el papel que jugaba con la ley 130 de la Cámara de Cuentas, esta entidad estatal que también hacía y hace auditoría externa. En el pasado eso era así, pero luego fue superado, yo diría que en forma positiva, con la ley nueva de la Cámara de Cuentas, que es la 10-04, y también el tema de la nueva Constitución Dominicana, que es la que nos rige, ¿no?, que nos dimos a partir del año 2010, donde quedó claramente establecido cuál es el Sistema Nacional de Control de la República Dominicana y sobre qué patas se fundamenta. Hay un tema interesante con las interpretaciones. Eso pasa en todos los aspectos donde hay intereses o a donde hay abogados o expertos. La interpretación de lo que uno puede pensar y lo que otro puede pensar. El artículo 14, numeral 7, literal A, de la ley de la Contraloría actual, dice: de las desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos detectadas en uso de su atribución evaluadora o a solicitud del Poder Ejecutivo o de las entidades y organismos públicos bajo el ámbito de la aplicación de esta ley. O sea, y cito ese literal porque al parecer dentro de la Contraloría sí permitiría que se pudiera auditar, pero los mismos que mencionan esto destacan que no puede ser que la Contraloría sea juez y parte. Qué bueno, Lorena, que usted lo acaba de leer en forma textual, porque si usted se da cuenta y se detiene un poco, en el final de ese dispositivo dice, de conformidad con su ley. ¿Y cuál es su ley? La 1007. ¿Y qué dice esa ley? Que la Contraloría General de la República es la responsable del Sistema Nacional de Control Interno, que es distinto al Sistema Nacional de Control Externo. O sea, la prevención tiene que ser antes. El trabajo de la Contraloría viene para dar los controles antes y no después. Por supuesto. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que haya una seguridad razonable en la calidad de los procesos de ejecución, de tal manera que la decisión final esté lo mejor apegada posible, ¿no?, a las normativas que se ha dispuesto y para garantizar la eficacia y la eficiencia de la que habla ese artículo en el uso de los recursos de los fondos públicos, así como también de la captación, vale decir, de la tributación.
Pero fíjese entonces, Loreni, y quiero subrayarlo porque Ujú. usted lo acaba de leer y qué bueno, que dice de conformidad a su ley. Y como su ley lo que establece es el control interno, mal haría entonces la Contraloría General de la República o tratar de hacer una auditoría externa o bien contratar firmas privadas. Y con un agravante, la Contraloría General de la República no dispone de personal para hacer Eso es algo que a auditorías. mí me llama mucho la atención porque, Iván Joé, estamos hablando de que este anuncio se dio en la cabeza del presidente de la República. Lo dice Luis Abinader junto al Contralor y dicen de que van a auditar a las instituciones públicas. Yo me quedé un poco extrañada porque primero no se sabía en principio de qué se trataba la reunión, que nosotros la mencionamos como expectativa. ¿Qué va a anunciar el Contralor el día de hoy que tenía la rueda de prensa a las 11 de la mañana de ese día? Y luego cuando vemos que está encabezada por el presidente y el anuncio que se hace, la pregunta fue, ¿dónde está la representación de la Cámara de Cuentas? Si no contrapone esto, ¿por qué hacerle una auditoría, la Contraloría, si la ley establece que no? Usted decía que puede ser por desconocimiento, pero sabemos que existe una Cámara de Cuentas que tal vez le hubiese dado el soporte. ¿Qué pudiera estar pasando aquí? Fíjate, yo manejo dos hipótesis. Esta, ¿no? De que sea por desconocimiento o bien porque a partir del conocimiento que se pueda tener, del conocimiento que el convencimiento de que ellos puedan o Encontrar. pudieron haber llegado, de que ellos tienen esa facultad, yo digo que es lastimoso. Yo diría que es grave que tengan ese tipo de entendimiento, porque es que no están conociendo cuál es el alcance que tienen las leyes que rigen el Sistema Nacional de Control en la República Dominicana. Y cuando usted no tiene el conocimiento, el convencimiento del alcance, pues obviamente entonces no sabe cuáles son tus límites. Y al desconocer cuáles son tus límites, no distingue entre lo que es el control interno y el control externo. Y por lo tanto se cae en ese tipo de imprecisiones, ¿no? Que han dispuesto las autoridades en términos de realizar estas auditorías. Yo te decía que la Contraloría General de la República no dispone de De personal personal para realizar estas auditorías externas que pretende el a gobierno. nivel masivo de las Si se instituciones. cuestiona a la Cámara de Cuentas de que no tiene suficiente personal, que no tiene presupuesto, pues peor aún es con la Contraloría, porque pues, al menos la Cámara de Cuentas se dedica a esa labor, porque su ley se lo faculta. Pero en el caso de la Contraloría, la ley lo que lo faculta es a llevar el control interno, que lo hace a través de lo que se denomina las unidades de control interno, que están trabajando en cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo, como parte del control previo a la ejecución que realizó la institución en lo que se denomina autocontrol. Este es un tema que al no entenderse desde esa perspectiva, ¿no? Se cae en el error de apreciación y de decisión de instruir a que se realicen auditorías de esta naturaleza. Yo pienso que las autoridades están todavía a tiempo para poder dar marcha atrás con esa instrucción y dejar que sea la Cámara de Cuentas. Sí, se entiende que la Cámara de Cuentas no está investida de credibilidad, de imparcialidad, de objetividad e independencia, como confiere no solo la ley, sino también el ejercicio de hacer auditoría, pues lo propio entonces habría que razonar para la Contraloría General de la República. Porque ¿quién designa al Contralor? En forma directa el presidente de la República, está facultado para ello. Pero la Cámara de Cuentas no lo designa el presidente de turno en forma directa, sino que se hace a través de una terna, ¿no? Que sanciona el Senado de la República y es a partir de ahí que se elige los directivos de la Cámara de Cuentas, que es un organismo colegiado, a diferencia de la Contraloría General de la República, que es un organismo unipersonal. Entonces estamos hablando de que si le vamos a tener desconfianza a los informes, a las investigaciones que puedan realizar ambas instituciones, yo creo que si se pone en una balanza, la desconfianza Recaería más encima de recae la más Contraloría. en la Contraloría. No porque yo tenga reservas con él, con el Contralor, porque yo no la tengo, ni tampoco la tengo con lo de la Cámara de Cuentas, sino por ese Por ese aspecto, ¿no? elemento. Que estoy destacando. Hay algo que yo no puedo dejar de preguntarle y es que precisamente el día de ayer el Senado aprobó, ya en otro tema, aprobó el presupuesto complementario. Usted había hecho una recomendación también al presidente Abinader de utilizar la técnica de base cero
para el presupuesto de este año, que básicamente es no contemplar ni el año pasado ni el año que viene, sino centrarse solamente en esto. ¿Qué opinión le merece ya la aprobación de este presupuesto complementario? Si está bien en el destino que se le va a dar a este dinero o si debió utilizarse la técnica de base cero realmente. Penosamente hemos heredado la práctica del gobierno anterior de hacer parches, remiendos. Esto es un remiendo, esto es un parche, lo que se ha hecho con el presupuesto complementario del 2020. Si bien es cierto que era necesario hacer algún tipo de esfuerzo para dotar al Poder Ejecutivo y a las instituciones, ¿no?, de recursos, lo cierto es que siguen siendo parche, porque no se tiene una visión integral del tema presupuestario. Tanto así que aspectos neurálgicos de no han sido tocados en términos estructurales. Como por ejemplo, ¿cómo es posible que al día de hoy el gobierno dominicano esté obligado a transferirle recursos por la ley de capitalización al Banco Central? En una situación de emergencia nacional como la que vivimos, en donde la prioridad es el tema salud y luego el tema educación y también la recuperación económica. Y sin embargo, eso ni siquiera se toca. Y respecto a que si se podía hacer en base cero esta modificación presupuestaria, no. Mi propuesta está dirigida más hacia la elaboración del presupuesto del año 2021, porque ya sería un presupuesto para todo el año que viene, el próximo año, de tal manera que cuando se formule en forma inicial, no se haga sobre la base del incrementalismo. Vale decir que las autoridades dicen la economía va a crecer en tanto por ciento, la inflación va a crecer en tanto por ciento, vamos a tener un tope de gasto de tanto y empiezan a redistribuir, ¿no?, las distintas apropiaciones. En base a esas proyecciones. En base a esas proyecciones. Bueno, esa es la práctica, yo diría que de siempre, por parte de las autoridades, y lo que he planteado, una técnica y un método que no es novedoso porque se aplica en muchas partes del mundo, incluyendo en esta coyuntura de crisis sanitaria que vive Latinoamérica y el mundo. Pero sí sería novedoso porque aquí nunca se ha realizado. Exacto. ¿Y qué procuro con de esta propuesta de elaborar un presupuesto del año 2021 en base cero? De que a todas las instituciones, una vez establecido su carga fija, que son sueldos y salarios básicamente, y el servicio de la deuda, porque es un tema innegociable, por lo menos en los términos que lo tenemos hoy día, pues entonces se le asigne cero a todas las instituciones. Y a partir de ahí decirle a cada funcionario cuáles son las decisiones importantes que usted quiere desarrollar, los proyectos importantes que usted quiera desarrollar para el año 2021 y cuantifícalo. Entonces, a partir de ahí, en función de la restricción presupuestaria que tiene el país por los ingresos que sabemos que cuánto podría ingresar en el año 2021, usted empieza a asignarle, pero desde cero a cada una de esas instituciones, comprometiéndolo a que en la ejecución tenga que hacerlo de conformidad a lo que dijo. De tal manera que después no pueda alegar de que, bueno, a mí me asignaron un presupuesto y eso es lo que yo estoy ejecutando. No, ahora, en base cero, yo le estoy requiriendo que usted cumpla lo que usted dijo. Y usted dijo que iba a construir 5 escuelas, pues quiero ver las 5 escuelas. Usted dijo que iba a comprar una nueva plataforma tecnológica para eficientizar los procesos administrativos y financieros de la institución, pues quiero verlo al final de año. Pero con el modelo actual se supone que se deben devolver los fondos que no se usaron, ¿o no? Las instituciones con el presupuesto. Casi nunca ocurre porque las instituciones lo aprovechan a final de año. Nunca lo agotan. Sí. Es un 95, 96% y no se da ese excedente. Okay. Claro. El presidente Luis Abinader, desde que tomó posesión en el cargo y bueno, antes, estaba anunciando la eliminación de algunas de las entidades públicas, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, OISOE, entre otras. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Estamos nosotros sobrecargados de entidades públicas que tal vez estaban haciendo duplicidad de cargos o tal vez no se está redireccionando correctamente el trabajo para que tal vez tenga mayor eficiencia y el gasto que significa? Yo creo que el anuncio fue a destiempo, porque en el momento que vive la República Dominicana, como el mundo también, es un momento de contracción económica. Y las señales que debe enviar un gobierno no es de más contracción económica, sino por el contrario, de flexibilización, ¿no? De tal manera que esto pueda dinamizar el consumo, la demanda interna y no crear un ambiente, ¿no?, un clima que no favorezca la expansión del gasto tanto en el sector público como en el sector privado. Si bien es cierto que hay instituciones del Estado que duplican actividades y funciones,
estas duplicaciones pudieran ser abordadas dentro de un pacto fiscal y no estar con el tema de los remiendos, porque hacerlo de esa forma, sin articularlo a un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿no?, que indica que se debe hacer un pacto fiscal, pues estamos entonces cayendo en lo mismo que les decía ahorita con el presupuesto complementario, que no es más que la continuación de hacer parchos y remiendo, ¿no?, a una situación en la que debe llegar con un gobierno nuevo que ha comunicado un cambio, pues que lo haga, pero que lo haga en forma integral, sistemática, con una visión, ¿no?, de conjunto de los problemas que tenemos hoy día. Y resulta que las instituciones que están duplicando funciones, si bien es cierto que puede ser cierto eso, y yo lo creo así, debe hacerse sobre la base de un enfoque integral. En este caso yo lo vinculo al tema de un inicio del pacto fiscal, que obviamente no debe ser ahora mismo, porque tampoco la coyuntura del momento aconseja, sería contraproducente, aconseja realizar una actividad como esta, pero sí debe comenzarse, ¿no?, a montar este tipo de iniciativa, que es un mandato de ley, para el próximo año, una vez ya la economía haya comenzado a dar señales de recuperación. ¿Cuáles son las proyecciones de Ivanhoe para la economía de los próximos 2 años, el próximo año? Al menos para este año que cursa, de fracaso. Este es un año perdido. Sí, el 2020 es un año que no existe en términos de avance, crecimiento o progreso económico. Y veámoslo de esta manera. El COVID llegó en marzo del 2019 a la República Dominicana ya como epidemia, ¿no? Y pandemia porque es mundial o regional, ¿no?, o internacional. Pero en el caso dominicano, epidemia a partir de marzo. Desde entonces hasta ahora tenemos casi 100.000 dominicanos contagiados y tenemos casi 1.800 dominicanos que han fallecido lastimosamente. Pero tenemos al mismo tiempo una caída de la economía de menos 8.5%, un aumento de la pobreza general de un 4.4%, pero también tenemos una depreciación monetaria que ronda el 11%, un aumento de la presión de la deuda pública del sector no financiero, que pasó o estaría pasando de 41% a casi 49%, entonces estamos frente a que tenemos reveses en el ámbito sanitario y reveses en el ámbito económico. Por eso digo entonces que el año 2020 es un año perdido para la República Dominicana y que solo si profundizamos el tema de, primero articulamos una política pública o políticas públicas en plural, en el caso particular de la política económica, que esté cónsono con una nueva normalidad, de lo que se denomina una nueva normalidad en el manejo de las políticas públicas, nosotros no vamos a llegar lejos tampoco en el año 2021. Por lo tanto, yo sugiero que toda la formulación de las políticas públicas a partir del 2021 se hagan sobre la base de la nueva normalidad. ¿Y qué implica una nueva normalidad en el campo de la economía? Pues darle reenfocar el presupuesto como la propuesta que le hice de formular un presupuesto en base cero, de darle un nuevo giro al manejo de la deuda pública, ¿no?, de tal manera que se pueda incorporar un elemento como el de promover una política de endeudamiento mutualizado, ¿no?, en el que se procure y se agencie la colaboración, el aval, la cooperación de los organismos internacionales y de los acreedores locales, ¿no?, para que podamos sortear un poco este tema del endeudamiento que ha crecido y seguirá creciendo de forma importante, ¿no?, ante el hecho cierto de que han caído los ingresos. Mira, Ivanhoe, no puedo dejarte de ir de aquí sin una pregunta que nosotros la socializamos aquí a cada rato, sobre todo porque en esta pandemia nos hemos dado cuenta de que efectivamente estamos en crisis nacional. Así es. Pero resulta ser y viene a darse el caso que la sociedad que más crisis pudiera estar experimentando, clase baja, cuando hay oportunidad o se levantó el toque de queda, el estado de emergencia, se llenaron todos los clubes y todas las colmadones y las discotecas que abrieron. Estaba la gente tirada a la calle bebiendo, fumando, haciendo de todo. ¿Cómo se explica que en una sociedad que está en crisis, la gente saca siempre el espacio para gastar dinero en bebidas y en salidas? Si tú te fijas en los restaurantes que están disponibles abiertos, la mayoría de los que son lugares de exhibición que la gente se puede ver, están llenos. Mira lo que pasa, Lorena, es un problema de carácter sociológico y antropológico. Nosotros tres probablemente tenemos un balcón o tenemos una terraza y el esparcimiento lo buscamos o lo procuramos a través de ese contacto con el exterior, una terraza o un balcón.
En cambio, o un área social en el edificio donde vivimos. En cambio, el grueso, la mayoría de la población dominicana no vive en esas condiciones materiales de existencia. Sus soluciones habitacionales no son como las nuestras. Entonces, el contacto con el exterior es la acera, el patio, el colmadón, la calle, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva hay que valorar el comportamiento del dominicano común, ¿no? No es solamente criticarlo, sino reconocer ese hecho cierto, ¿no? Que incide en la conducta social, colectiva de la población dominicana. Y por otro lado, las señales que da el gobierno dominicano, el anterior y este, de que como que ya no tenemos pandemia, que la vida cotidiana de la República Dominicana está marchando como si no estuviera pasando nada, cuando ahora están muriendo más que antes. Están muriendo en los últimos días en promedio unos 25, 26 personas, que como que nos hemos acostumbrado a que 25 o 26 personas fallecidas no es nada. Pero tal vez no es nada, para la parte mediática, porque tal vez no murió un apellido sonoro, ¿no? Sino que murieron apellidos casi que están en el anonimato, y eso es penoso, porque entonces como que no se tiene una valoración de, valga la redundancia, del valor estadístico de la vida del ser humano. Y el valor estadístico de la vida del ser humano es un hecho apreciable, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que cada uno de nosotros tenemos un valor monetario. Lo que estoy diciendo es que si hacemos un ejercicio de asignarle un valor monetario a la vida, cada una de nuestras vidas tiene un valor y eso hay que respetarlo. Y las políticas públicas deben ir en esa dirección justo, ¿no? La de tratar de minimizar, de mitigar el tema de los fallecidos a causa de una política sanitaria del pasado y del presente que no luce dar con la solución al problema. Bueno, como siempre, una entrevista sin desperdicios a Ivanhoe, cada uno de los temas que tocas. A mí se me ocurrieron como 20 preguntas más. No habíamos considerado el hecho del factor antropológico. Claro, no, y el análisis justamente te da una clase de historia, porque es que es completo. Ivanhoe, siempre es un placer poder conversar de estos temas con una persona que tiene una mente tan, pero tan bien dotada, sí, y que siempre la está entrenando. Y esperemos que acepte la invitación nuevamente para otros temas que son y serán parte de la agenda pública nacional, porque el tema económico siempre va a ser preponderante. Si me dan la confianza, me le voy a aparecer a cada rato. Ya la tendremos que dar. Gracias a Ivanhoe NG Cortiñas, que le deseamos desde aquí feliz cumpleaños. Estuvo cumpliendo años esta semana, ayer, así que para él muchísimas felicitaciones y para toda la familia. Y a ustedes las gracias por habernos acompañado en este día, viernes, cerrando esta semana. Julio Vargas, Elianta Quintero y una servidora, Loreni Solano, les agradecemos muchísimo que nos estén siempre sintonizando. Los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional y nos vemos el lunes a partir de las 6 de la mañana. Bye, bye.